Me llamo Gabriela, tengo 34 años, y de mis hermanas soy la de en medio. Actualmente paso por una situación familiar bastante complicada. Mi papá tiene 63 años y mi mamá 62. Durante toda la vida de matrimonio con mi mamá, mi papá fue una persona violenta, agresiva e irresponsable. Yo le tenía muchísimo miedo con el solo hecho de oírlo llegar a la casa, echando gritos, groserías y muchas cosas contra mi madre, quien ya se veía demacrada por haberlo aguantado tantos años. Pero ella no se quería ir. Insistía en estar ahí junto a un hombre que por supuesto no la valoraba, aunque fuera mi padre. Mamá se la pasaba todo el tiempo en la casa haciendo limpieza, encargándose de todo, mientras yo estudiaba para tener un futuro e irme de esa casa. Pensaba llevarme a mi mamá, pero ella siempre decía que su deber era estar en su hogar, aunque pareciera un infierno. Sin embargo, los argumentos de él siempre fueron que mi mamá era una mala mujer, tratando así de justificar todas las infidelidades y las faltas que éste cometía. Entre peleas y gritos, así pasé toda mi infancia, y ya cuando yo era adulta, por fortuna terminé de estudiar y comencé a trabajar para hacerme de mi propio patrimonio. Pero mi madre ahí seguía aguantándolo todo. Eso me dolía y me partía el corazón. Ya teniendo lo mío, no quise irme de ahí, pues era yo quien defendía a mi madre de las agresiones de mi padre. Con el tiempo, no me volvió a pegar nunca más, aunque no lo hizo siempre. Me ponía enfrente de él y lo desafiaba, aunque por dentro aún le tenía muchísimo miedo. Las faltas fueron demasiadas, muchísimas. Había otras mujeres en la vida de mi papá, y todo el pueblo y la familia ya lo sabían. Mamá se acostumbró a ser señalada por las calles, pero a ella no le importó. Decía que esa era su casa, y nadie la iba a sacar de allí, solamente muerta. A veces ese pensamiento me daba muchísimo miedo. No podía imaginarme la vida sin mi mamá. Ella era mi fuerza, y mi deber a partir de ahí fue velar por ella y protegerla. Pero papá nunca midió sus acciones. Una de las más graves fue involucrarse con una mujer de la familia de mi mamá. Yo tenía 17 años en ese entonces. Con ella mantuvo una relación muy larga y descarada. Se trataba de una prima hermana de ella. Yo le tenía mucho cariño a la tía Amalia, y mi madre, por apego o quizás por miedo a fracasar, soportó esta y muchas otras infidelidades que nunca tuvieron fin. Pues papá era como los perros, que no se conforman con un solo hueso, y que Dios me perdone por pensar así de él, pero pues era la pura verdad. Recuerdo que mi padre siempre le echaba la culpa a mi mamá, diciéndole que por su culpa él era así, porque nunca tuvo la madurez de aceptar sus errores. Eso era de todos los días. Se justificaba una y otra vez, hasta en su forma violenta de ser. Yo intentaba proteger a mi mamá como podía. Apenas era una joven que empezaba a estudiar, y mi sueño era irme de ese lugar para vivir al fin en paz. La tía Amalia siempre le metía ideas en la cabeza, a tal grado de que cada vez que mi papá regresaba de estar con ella, golpeaba a mi mamá sin compasión. No sé qué le decía a esa mujer, pero mi padre regresaba más violento y a veces oliendo a alcohol. Yo soy la hija mayor. Tengo otras 2 hermanas pequeñas, que por supuesto también vivían en ese entorno de violencia. Cuando éramos más pequeñas, siempre nos asustábamos y nos refugiábamos debajo de la cama, temblando, esperando a que todo terminara. Pasaron los años, y mamá nunca tomó la decisión de separarse de mi papá. En el año 1998 compraron un terreno, esto con el apoyo de mi abuelito, papá de mi papá. Mi padre, siendo ventajoso, lo puso únicamente a su nombre. Esa casa es donde crecí, y se desarrolló esta triste experiencia que les estoy contando.
aunque yo después de estudiar pude comprarme un terrenito para construirme unos pequeños cuartitos. En su momento, mi mamá no dijo nada, porque él siempre decía que esa casa era de nosotras, sus hijas, y como ellos estaban casados por sociedad conyugal, ella pensó que no habría problema. Mi abuelito apoyaba a mi mamá con nuestros gastos de escuela, ya que a ella no le alcanzaba para cubrir todo, con su pobre gasto que le daba mi papá. A veces ella en la casa lavaba ropa ajena y vendía dulces para cubrir nuestras necesidades. Mi abuela paterna también pertenecía pendiente de nosotras, y junto con mi madre y mi abuelo, lograron levantar una casa en ese terreno que habían comprado a pagos. Pasaron los años, mis hermanas y yo crecimos. Ellas hicieron sus vidas, mientras que yo me dediqué a estudiar, pero permanecimos en nuestra casa. En ese tiempo, papá se había ido de la casa con el abuelo. Lo hizo porque esta vez sus padres no dejaron que siguiera violentando a mi madre. Yo le agradecí mucho a Dios, porque al fin teníamos paz en nuestros días. Entonces, mamá consiguió un trabajo mejor, después de haber pasado mucho tiempo luchando por darnos algo de estudio. Ya nosotras crecidas, pudimos tener algo de dinero para levantar esa casa junto con los abuelos. Bueno, y como les dije, yo después pude ir adquiriendo mi propio espacio. Años después mi abuelo murió, y a mi papá se le terminó quien cubriera muchas de sus necesidades y gastos, por lo que regresó a la casa y se instaló ahí sin moverse. Mi mamá, al ver esto, se sintió muy mal, ya que mi papá no cambiaba y seguía haciendo de las suyas. Ahora tenía el descaro de meter a sus amantes a la casa cuando mi mamá salía a trabajar. Mi mamá lo sabía porque los vecinos se lo decían, pero aún así continuaba aguantando. Por unos momentos pensé que ella había reaccionado y que había abierto los ojos, pero papá hacía lo que quería, y ahí estábamos nosotras, también aguantando sus chingaderas. Con el paso del tiempo, a mi mamá se le dio una oportunidad de trabajo un poco lejos de la casa. Ella la aceptó, porque por su edad sería muy difícil volver a conseguir empleo. Como eran varias horas de camino, decidió quedarse de lunes a viernes cerca de ahí y viajar solo los fines de semana con nosotras. Pero vean ustedes cómo son los hombres de desgraciados. Y lo digo principalmente por ese ser que dice llamarse mi padre. Un día le negó la entrada a la casa, diciéndole que ya había hecho su vida con otra mujer, con la cual ya tenía un hijo de 1 año. En ese momento, papá no se había llevado a nadie a vivir con él. Mis 2 hermanas se casaron y mejor se fueron porque no querían seguir soportando más cosas feas. Y yo, cuando mamá se quedó a trabajar en ese lugar, mejor me cambié para los cuartitos que ya tenía construidos. Así no tenía que servirle la comida a él y que me tratara mal con sus pinches groserías. Pero con todo esto, aún así, mi mamá se aferró y logró seguir entrando a su casa, y entraba a fuerza cada vez que regresaba los fines de semana. A veces los vecinos me decían que ellos discutían horriblemente, y yo me angustiaba porque no quería que papá volviera a golpearla. Al ver esa situación, decidí irme con ella los fines de semana. De alguna manera yo podía intervenir para defender a mi mamá, y así fue. Durante cada viernes por la tarde-noche me iba a quedar con ella. Aún tenía mi cuarto intacto, y mis cosas estaban en ese lugar. Papá siempre llegaba a altas horas de la noche, y aunque ellos 2 ya no dormían juntos, veía que eso le dolía mucho a mi madre. Así pasaron los días, las semanas, los meses y casi 2 años. En ese tiempo, nosotras 2 ya nos encontrábamos más tranquilas. Quizás mamá era lo que quería, tener algo de paz, pero estando en su propia casa. Ese espacio que le había ayudado a construir mi abuelo y le costó mucho tiempo de su trabajo. Sin embargo, un día,
papá ya no regresó otra vez. Pasaron varios días sin que se apareciera por la puerta. En un primer momento mi madre se puso triste y quería buscarlo, pero yo le insistí que no lo hiciera, pues algunos vecinos nos contaban que lo habían visto en la casa de una mujer. Después de unas semanas, yo lo vi con mis propios ojos. Llevaba cargando un bebé y las malas lenguas apuntaban que era mi medio hermano, o sea, hijo de él, y no me extrañaba para nada que fuera verdad. En ese momento no le dije nada, ni siquiera dejé que me viera. Me escondí y pasé de largo, pero le tuve que contar todo a mi mamá. En ese momento pensé que todo ya se había terminado, las peleas y la violencia de papá, porque ya tenía un reemplazo. Pero lo feo apenas iba a empezar. Una tarde de domingo, cuando llegamos de ir al cine, estaba mi padre adentro, sentado en el sillón. Se veía como si nada, y al vernos solo bostezó. Ahí, pues me dio mucho coraje, y le pedí de manera más educada que por respeto a mi madre se fuera de la casa. «Esta no es tu casa, niña», me dijo con la voz más fría que puedan imaginarse. Seguido de eso, apareció esa mujer desde la cocina, con un niño en brazos. Mamá no pudo decir nada al ver la situación, y mi padre solo dijo al final: «Ella va a vivir en esta casa». Yo intenté controlarme, porque una furia terrible se fue generando dentro de mi cuerpo. No podía hacerle esto a mi madre. Era la peor bajeza que jamás hubiese imaginado. Pero allí estaban los dos, sin vergüenza y mucho menos remordimientos. Mamá quiso irse a su cuarto, pero al abrir, miró que en el interior se encontraban unas maletas. «Ella dormirá conmigo en este cuarto», dijo mi padre con esas palabras tan frías y a la vez hirientes. Mamá se fue conmigo a la habitación. Por un momento quise irme de ese lugar por dignidad y que ese mal hombre se quedara con todo. Pero mamá dijo que no, porque era su casa. Le había costado años de trabajo y mi padre no tenía derecho de sacarle de ahí. Y pues, a resumidas cuentas, ella tenía toda la razón del mundo en querer defender lo suyo. Sin embargo, como les mencioné al principio, mi padre puso todo a su nombre, y por esa razón no sabía qué hacer. Los días siguientes fueron un martirio. Había dos mujeres, la esposa y la amante, bajo el mismo techo, y mi padre, que era un desgraciado, hasta se sentía como un rey. Aquella mujer lo atendía como si no existiera nadie más. Se apropió de la cocina, y mi madre hasta se iba sin desayunar al trabajo. Me suplicó que no me saliera de la casa mientras estuviera fuera, o de lo contrario nos podían despojar. En ese tiempo yo tenía unos días de vacaciones en el trabajo. Por lo regular me daban 15 días, y los tomé por esa temporada. A veces pedíamos comida a domicilio. Otras veces solo salía a la tienda para hacer unos sándwiches y todo eso. Pero después de platicar con una de mis amigas, ella me aconsejó ponerle un alto a mi padre. «Esa mujer no tiene derecho de invadir tu casa. Defiende tu hogar». Al escuchar las palabras de mi amiga, decidí enfrentar a mi papá mientras mi madre se encontraba trabajando afuera. Le dije un par de cosas y le pedí a esa mujer que se fuera de la casa, pero mi padre dijo que no. «Váyanse ustedes, ella se queda». Por más que me peleé con él, no gané nada. Se encerró en su cuarto con esa mujer, argumentando que la propiedad estaba a su nombre, y por lo tanto, nosotras no teníamos ningún derecho. Mis otras hermanas ya no quisieron meterse. Ellas se habían ido antes, porque encontraron cada una sus parejas. Prefirieron olvidar a mi padre y vivir sus propias vidas. Pero yo no podía hacerlo. Mamá no se merecía todo eso. Mi deber era estar con ella, ayudarla para que papá se fuera con esa mujer de la casa.
aunque no sabía cómo hacerlo. Él tenía en su propiedad las escrituras a su nombre. Pasó el tiempo, y ahí seguíamos soportando todo. Esa señora nos hacía la vida de cuadritos. Ponía música a todo volumen cuando necesitábamos descansar, aunque estuviera incomodando a su propio hijo. Desconectaba el gas cada que íbamos a ocupar la estufa y ponía llave al baño. Eso al principio lo solucioné, pero con el paso de los días se fue volviendo todo más insoportable. Ella nos quería echar a como diera lugar, pero mamá aguantaba. Incluso abrían la puerta de su habitación cuando tenían intimidad. Podíamos escuchar claramente mientras hacían sus cosas, y mi madre solo se tapaba los oídos. Yo sabía que le dolía, que sufría, pero no quería dejarles lo que tanto trabajo le costó construir. La pareja de mi papá tiene 38 años. Es mucho más joven, y entre ella y él intentan despojar a mi mamá de lo que por años a ella le costó lágrimas, golpes, miedo y mucho dolor. Han hecho muchísimas cosas por sacarnos de la casa. Hasta cambiaron las chapas de la puerta. Pero entré porque entré, y le advertí a mi papá que íbamos a pelear por lo que nos correspondía. Sin embargo, me daba mucho coraje ver cómo se reía de nosotras, diciendo que éramos unas estúpidas y que podíamos irnos al carajo, pero que esa era su casa y nadie lo sacaría de allí. Mi abuela no pudo hacer nada. Papá no la respetaba, y pues como ya no siguió dándole dinero, la despreció de la peor manera. A veces nos decía que nos fuéramos con ella, porque su casa era grande y podíamos estar cómodas, pero no era justo dejarle todo a ese mal hombre. No obstante, un día mi madre se agarró de las greñas con esa mujer. No soportó que ella le descubriera cómo tenían sexo salvaje, y pues mi mamá, después de mucho tiempo, ya no aguantó y sacó toda la furia que tenía atorada por dentro. Ahí no estuve. Cuando llegué, mi padre la estaba sacando a la fuerza de la casa. Yo llegué y solo dijo: «Lárguense», aventando algo de ropa hacia la puerta. Era la peor humillación que mi madre hubiese pasado. Le dije que no tenía caso y que mejor nos fuéramos con mi abuelita. Ella lloraba de indignación. No quería dejarle esa casa a la amante de mi padre, pero como saben, no podíamos hacer nada. En los días posteriores, mamá cayó enferma de una cosa y otra. Tuvo que dejar su trabajo donde ganaba bien, y mientras yo tenía que seguir en mi empleo, mi abuelita paterna la cuidaba. De momento dejábamos las cosas como estaban, pero yo tenía que investigar una forma para recuperar ese patrimonio de mamá. Pregunté aquí y allá, sin tener respuestas favorables a mi favor. Mientras estuviera el papel a nombre de mi padre, era algo difícil. No obstante, aún no se encontraban divorciados. Tal vez con eso, mamá iba a poder rescatar algo de la propiedad. No quise proponerle nada. Quería que se recuperara de salud, porque hasta salió alta de la glucosa. Tantos años de estrés con mi padre causaron un descontrol metabólico dentro de su cuerpo. Ella apenas se estaba recuperando de todo lo malo que siguió soportando. Todo esto sucedió hace poco tiempo. Entonces, al ver a mamá recuperada, poco a poco quise insistirle para que ella recuperara su patrimonio, pero honestamente no sé cómo hacerle. Las cosas no se encuentran a nuestro favor por un simple papel que no está a nuestro nombre. En su momento, mi mamá no hizo nada porque se encontraba enferma y sin dinero. Ahora que ella está mejor, tomó la decisión de iniciar un proceso legal para defender su patrimonio. Tiene todo mi apoyo, ya que siempre he sido testigo de la vida tan difícil que llevó con mi padre. Para empezar, me aconsejaron que yo regresara a la casa. Aunque al principio no estaba de acuerdo, quise hacer lo imposible por ayudar a mamá, y regresé. Papá no me dijo nada a mí, porque fingí estar de acuerdo con su nueva relación. Sin embargo, soportar a esa mujer
me costaba muchísimo trabajo. Ella me provocaba todo el tiempo, como lo hacía con mamá, y también escuchaba cómo le decía a mi padre que vendiera la propiedad para irse a vivir a otro lado, muy lejos de nosotras. Y mi padre le hacía caso en todo. Con esa mujer era lo contrario, sumiso, obediente y siempre la trataba con cariño, con amor. En cambio con mi madre siempre fue violento y me preguntaba el por qué, aunque nunca lo supe. Después de saber los planes de esa maldita mujer, me fui corriendo a contarle a mi mamá. Ella estaba decidida a sacarla de su casa a como diera lugar, aunque las cosas no las tenía a su favor. Mi abuela materna, que siempre estuvo de nuestro lado, vendió un pedazo de su terreno para conseguir dinero y pagar un abogado, pues nosotras no teníamos, y lo que ganábamos no era suficiente. Para colmo de males, me habían despedido del trabajo. Aunque me había titulado en Administración de Empresas, en donde yo laboraba, hubo recorte de personal, y lamentablemente, a mí me tocó aquella mala suerte. La abuela nos ayudó muchísimo. Cuando tuvimos dinero, contratamos a un abogado para que intentara recuperar lo que era de mi mamá. Pero papá era bien desgraciado, porque tenía todo a su favor. Las escrituras prácticamente a su nombre. Intentamos demandar el divorcio para que mi madre tuviera derecho por los bienes mancomunados, pero nada funcionó, y papá se salió con la suya. Me dio un tremendo coraje. Algunas amigas dicen que el abogado no supo hacer bien su trabajo, o de la otra parte, estaban bien sobornados. Quizás esta última era la respuesta del fallo, pero yo no me podía quedar tranquila, viendo cómo esa maldita vieja se burlaba de nosotras al vernos pasar. Eso me hervía la sangre, y pues quise desquitarme como fuera necesario. En el pueblo existe un señor que le dicen Don Güero, porque es alto y tiene el cabello café claro. Dicen que es hijo de un gringo, aunque eso no lo sé bien. El señor se dedica a sobar los huesos, acomodar la matriz de las mujeres y dar remedios caseros, entre otras cosas. Tiene gente que confía en él, y pues le fui a preguntar sobre mi situación. Él me dijo que podía ayudarme, pero que tenía que tener mucha fe, porque de lo contrario no iba a dar resultado de nada. Entonces, con mi desesperación acepté. Le pagué solo 200 pesos, y eso por los materiales que iba a ocupar. El señor no quiso cobrarme nada, porque entendía mi situación. Tú confía, en unos días tendrás tus resultados. Me fui a casa, confiando en mi última alternativa. Pasaron 2, 3 días y 2 semanas completas. Todo seguía igual. Mi papá se paseaba con su amante plácidamente por todo el pueblo, mientras la gente le tenía lástima a mi madre. Pero justo después de 3 semanas, escuché un chisme de unas señoras que se encontraban cerca de la iglesia. ¿Ya viste lo que le pasó a don Pedro? Encontró a la mujer con su compadre. Le dijo a la otra señora que estaba ahí. Cuando me vieron se callaron, pero yo pregunté de qué hablaban y me soltaron todo. Según mi papá había encontrado a su pareja con otro hombre dentro de la casa, pero ella lo corrió a él. No lo dejaron entrar. Hasta después supe también que ella ya tenía todo a su nombre. Entonces sentí que había perdido la esperanza de recuperar la propiedad de mi madre, pero también tenía la satisfacción de que mi padre estaba pagando de la misma manera por haber sido un desgraciado. Esa mujer de inmediato cambió las cerraduras de la casa y mandó a poner una cerca enorme de concreto. Los vecinos decían que metía varios hombres distintos a la casa, y a veces se escucha que está de fiesta hasta la madrugada. Tiempo después se inició otro proceso legal, pero pues no ha sido fácil llevarlo a cabo. A mi padre cada vez lo veo más enfermo y acabado, viviendo ahora en un pequeño cuartito del pueblo, pero insiste en rogarle a esa mujer
para que lo acepte de nuevo en la casa. Ha inventado que ella compró ese terreno años atrás cuando apenas tenía 18 años. ¿Con qué dinero lo habría comprado y cómo, si en ese tiempo ni siquiera conocía a mi papá? Aún así, ella mantiene su mentira, porque tiene los papeles a su nombre. ¿Quién sabe cómo le hizo para estafar a mi padre? Sin embargo, tenemos todas las pruebas para demostrar la verdad. Pero eso seguiría afectando gravemente a mi papá, quien se merece todo lo que le pase. Y pese a todo el daño que nos ha hecho, aún me conmueve pensar que esto podría terminar muy mal, ya que esa mujer lo despojó también, como él lo hizo con mi madre, de la peor manera. Pero definitivamente estoy en la postura de defender a mi madre y demostrar que ella no merece todo lo que mi padre y esa mujer están haciendo en su contra, aunque ya no estén juntos. Por eso pregunto, ¿creen que hago bien? ¿O debería resignarme a que ella se quede con todo lo que le costó a mi madre construir con el paso de los años?